Tarde o temprano, todo se hunde profundamente para ser destrozado. Todo cae ante mis ojos. No siempre habrá un final feliz. Al final deberás decidir qué hacer con tu furia, qué destino le espera al grupo de Gods. Hola amigos del internet y fanáticos de Berserk, sean bienvenidos a la reseña y análisis de este nuevo capítulo 374 de Berserk, titulado La bestia negra dormida se queda ahí en silencio. Este capítulo a primera impresión es uno bastante importante, ya que contesta varias dudas que ha dejado los demás capítulos. Igualmente, el manejo de las viñetas como el discurso del diálogo es algo que ha mejorado bastante. Ya no solo tenemos un increíble dibujo, sino también un contexto y un porqué a la reacción de los personajes. Como siempre, antes de comenzar, te invito a dejar tu like, comentario y suscribirte al canal para hacer crecer nuestra comunidad. Sin más preámbulos, empecemos. El capítulo comienza presentándonos esta increíble página color, la cual hace alusión a las primeras páginas del anterior capítulo. En el mismo nos encontramos varios elementos interesantes, como por ejemplo, la publicidad del nuevo tomo de Berserk, cuya portada ya había sido revelada días antes. No obstante, lo más llamativo lo encontramos en el título. Comienza un nuevo arco. Vagando en el Este, capítulo del exilio. Días antes del estreno de este capítulo, Koji Mori y su equipo nos habían notificado cómo el siguiente episodio abriría con el último arco de la franquicia. Recordemos que la saga anterior, siendo Fantasía o Elfen, culminó en el 371, con Casca llegando a Falconia. Personalmente esto me emociona bastante, puesto que veremos la conclusión de uno de los mangas más importantes de todos los tiempos. Aunque ojo, esto no significa que la historia termine pronto. Por último, el subtítulo Vagando en el Este nos da un punto muy importante para analizar más adelante. Pasando de página, vemos en retrospectiva cómo ocurrió el abordaje del barco por parte del Imperio Kushan, los cuales utilizaron pequeños botes para pasar desapercibidos, contestando así un poco la duda del anterior capítulo. Estos botes están inspirados en los barcos persas, como también en los griegos. Esto lo agrego porque hace poco volví a ver la película de 300, El renacer de un imperio. Y bueno, no quería dejar ir el dato. Rápidamente los Kushan someten con puño de hierro el navío de nuestros héroes, anclando sus arpones con cadenas y rodeando completamente el barco. El estruendo del ataque pone en alerta a Sérpico e Isidro, quienes se encontraban afuera. Sérpico se pregunta qué fue ese sonido, a lo cual Isidro se pregunta si acaso Shirke echó a perder el ritual para encontrar a Casca. Recordemos que en el capítulo anterior, Shirke realizó un ritual en conjunto con los demás magos de la isla para poder acceder a su cuerpo astral y poder así buscar a Casca. En eso, Sérpico piensa en Farnés, por miedo a que le haya sucedido algo malo, pidiéndole a Isidro que por favor baje a la bodega. Tras eso, el personaje es sorprendido y rodeado por los Kushan. El personaje de Sérpico está completamente desarmado, no teniendo la posibilidad de poder defenderse. Y esta escena me recuerda mucho a esta otra, cuando Griffith fue sorprendido por el ejército de Midland, después de haber hecho el mete y saca con la princesa Charlotte, quien igualmente no podía defenderse. Isidro reaparece y le grita a Sérpico para que este último salte rápidamente por la borda del barco, logrando desaparecer de la vista de los Kushan. En eso, nuevamente son sorprendidos por un soldado,
pero Isidro le da una patada dinámica, quien manda a volar al Kushan por la borda. Me gusta mucho este panel del mono preocupándose por el paradero del Kushan. Es un humor muy al estilo de Miura, así que muy bien ahí. En eso, Sérpico dice cómo estos intrusos son un grupo de hombres expertos en acciones encubierto, reafirmando lo dicho hace unos minutos. Sérpico trata de abrir la puerta para entrar a la bodega, e Isidro mira desde la distancia el ejército que se avecina. En esta increíble secuencia de imágenes, hasta ahora me gusta mucho cómo se ha manejado el capítulo. Esa sensación de suspenso mezclada con el peligro de los Kushan agrega una sustancia muy interesante. Las escenas de estos personajes son realmente intimidantes al ver la gran fuerza que son en conjunto. Igualmente, el uso del monólogo y el diálogo en este capítulo es de vital importancia para este análisis, ya que todo se encuentra en los detalles. El anterior capítulo nos dejó con la duda de cómo los Kushan llegaron tan rápido al barco de Roderick. Si bien Sérpico trata de responder a esta interrogante, la respuesta la encontramos en el mismo título, vagando en el este. Entonces, esto nos quiere decir que nuestros personajes se encuentran varados en el este, el cual viene siendo el territorio del Imperio Kushan. Pero, ¿cómo es esto posible? Sabiendo que los Kushan se encuentran a miles de kilómetros de la isla de Elfhem, y aún tomando en cuenta nuestra brecha de tiempo en la isla, utilizando la composición de la luna del capítulo 372, ha pasado poco más de una semana. Aún así, es un poco extraño este suceso. Por último, no olvidemos cómo Griffith se dirige al este para destruir lo último que queda del Imperio Kushan. Utilizando esta pequeña cronología de carácter personal, podemos ver cómo están ocurriendo los diferentes sucesos de la serie. Vemos cómo los sucesos de la isla en conjunto con los Kushan están en el pasado, los eventos del capítulo 372 en el presente, y en el futuro estaría la próxima invasión de Griffith, una vez el grupo de Guts llegue al este. Esto toma más fuerza por las palabras de Miura, quien nos dijo que Guts y Griffith tendrían varios enfrentamientos antes de la pelea final. Una pelea ya la tuvimos en la isla, la próxima bien podría ser en el este, y la última en Falconia, el gran imperio de Griffith. Aún así, esta explicación de los soldados Kushan llegando al barco no está ausente de otras dudas. Sin embargo, más adelante en este análisis vamos a descifrar otra posible explicación que terminaría haciendo cohesión con el título. Nuevamente regresando con el resumen del capítulo, Sérpico intenta abrir la cerradura de la puerta, pero sin éxito, al no tener la llave. Pero es a través de la ventana de la bodega que podemos ver cómo los magos están siendo acorralados. Igualmente, a un lado podemos ver las armas mágicas de algunos personajes, como también el gran esfuerzo de Roderick por mantenerlos a salvo. Pero aún así, todo esfuerzo por oponerse es en vano. Después aparecería Asan, quien también es sorprendido y termina siendo esposado en una escena bastante cómica, al pensar que su pereza fue un castigo divino. Ya saben que este personaje es súper religioso con estos temas. En eso se percata de que los Kushan intentan abrir la bodega en donde se encuentra Guts, diciendo: "Estoy bastante seguro que esa es la bodega del barco en donde está escondido el espadachín negro". Esto es de vital importancia porque en el capítulo anterior habíamos visto cómo Guts estaba siendo consumido por el poder de la bestia. Además, Asan sabe lo peligroso que es Guts en este estado, puesto que lo ha acompañado en su largo viaje. Asimismo, este personaje ya se había enfrentado a Guts durante los acontecimientos del Arco de la Condena. Esta tensión generada es espectacular, porque crea un fuerte nudo de inquietud por saber qué pasará a continuación. Asan solo implora que por favor no vayan a despertarlo, no despierten al espadachín negro, o él los hará pedazos.
Es ahora que por fin vemos la continuación del anterior capítulo, con los Kushan entrando a la bodega en donde Guts se encontraba, quien terminó cediendo ante sus fuertes emociones al no poder proteger a Casca de Griffith, y la bestia aprovecharía esta debilidad. Toda esta primera secuencia es mi favorita del capítulo, puesto que los soldados acaban de entrar dentro de la cueva de la bestia, sumergidos en oscuridad absoluta, donde son iluminados por el fuego de una pequeña antorcha. Todos se mantienen inquietos e inseguros de qué puedan encontrar, pero seguramente no es algo que les dé la bienvenida. Ya entrando en escena, los Kushan se percatan de la presencia de la Dragon Slayer, aquella espada que refleja la voluntad del protagonista, yace sometida en el suelo, rodeada por las ratas. En este espectacular panel, los Kushan al ver esto se aterran completamente, dejando incluso a uno de los suyos hacer el trabajo de desarmar al protagonista para estar seguros. En un instante parecería que Guts está a punto de despertar para tomar su espada y ayudar a todos en el barco, pero su mirada perdida, como las esperanzas de todos en el barco, terminan sucumbiendo. En eso, el general Kushan, quien desarmó a Guts, ordena encadenarlo rápidamente, y tenemos un plano que hace referencia a las cadenas que ha roto la bestia en el anterior capítulo, de una manera espiritual. Y bueno, este acto no ha hecho más que fortalecer varias de mis teorías. Número 1. Una de ellas es que los Kushan están en busca de Guts, y lo lograron encontrar gracias al manto de la bestia. Número 2. Daiba sabe lo peligroso que es el Berserker, en su cultura denominado como el manto de Durga. En resumen, todo el ejército Kushan que invadió el barco no fue para simplemente abordarlo, sino que su principal misión era someter a la bestia. Y esto lo vemos representado con las cadenas que traen los soldados, lo cual nos lleva al siguiente y último punto. Número 3. En el capítulo 361, titulado Resquicio, Hanar, al ver cómo el Berserker es dominado por la bestia, somete la furia del guerrero mediante sus cadenas mágicas, porque en una pelea real, poco o nada pueden hacer, sin ayuda de alguien poderoso como Skull Knight. Así que lo único que pueden hacer es controlar la armadura Berserk, hasta la llegada de un poderoso cuerpo astral que haga entrar en razón al personaje, siendo un suceso bastante similar como lo ocurrido en el capítulo anteriormente citado. Sin embargo, esto no asegura no tener bajas considerables para el Imperio Kushan. La bestia ha sido liberada después de un largo tiempo, y está deseosa por impregnar sus dientes afilados y volver a la carnicería. Abro cita del capítulo 290, titulado Aullidos en la oscuridad, el cual hace un paralelismo con toda esta atmósfera. Desde el momento que obtuviste esta armadura, yo fui liberado. Cuando llegue el momento, nadie podrá interponerse en tu camino. Te engulliré por completo y me llenaré de odio y éxtasis para despedazar con estos colmillos la verdadera luz que me quema. Me gusta mucho cómo se maneja este terror psicológico en escenas como estas. Es algo que caracteriza mucho a la obra, mas si tomamos en cuenta en cómo la bestia posiblemente vaya a dar caza en el siguiente capítulo. Todos son subidos a cubierta, y Roderick trata de dialogar con los Kushan diciendo: no sé quiénes son ustedes, pero por favor escuchen esto. No importa lo que nos pase, pero no lastimen a las mujeres y a los niños. Aún así, todo esfuerzo por dialogar sería en vano, puesto que los Kushan hablan una lengua diferente y pasan todo esto por alto. Aún así, Roderick saca varias deducciones y descubre que fueron capturados por el gran ejército Kushan. Ante esto, Magnífico se alerta, puesto que recuerda todo lo acontecido en la ciudad de Vitranis, cuando el emperador Ganishka trató de tomar la ciudad junto con su ejército. Los personajes tratan de buscar varias conclusiones a todo esto de la invasión, puesto que se encuentran en medio del océano. Uno de los marineros de Roderick se pregunta si acaso los Kushan han invadido las tierras de Is, lugar en donde reside Roderick.
Por otra parte, Magnífico piensa que han sido seguidos por los Kushan desde Vitranis, cosa que es un poco erróneo. Recordemos que en la saga del barco, el dios del mar asimilaba a todo aquel que estuviera cerca, siendo el ejemplo más claro el de los piratas quienes seguían al grupo de Guts desde Vitranis. Entonces, si los Kushan hubieran hecho esto, habrían sido asimilados por el dios del mar, por lo cual el comentario de Magnífico solo puede ser tomado como una mera interpretación personal. Analizando ahora algunas escenas, podemos percatarnos de la presencia de Farnese, quien está cuidando el cuerpo de Shirke, quien aún está buscando el paradero de Casca. Es importante que el cuerpo de este personaje no sea despertado, puesto que en el peor de los casos perderá la conexión con su alma, entrando así en un estado vegetativo. Esta conversación entre los personajes es muy interesante, puesto que ellos aún no saben de la situación actual del mundo y cómo Griffith ha levantado su nuevo imperio, Falconia. En eso Magnífico pide ayuda de los magos para que usen su magia para poder liberarlos, pero estos últimos terminan confirmando nuestras teorías, diciendo que han perdido sus poderes, siendo un tema ya mencionado por el mismo Sérpico en el capítulo 373. La isla de los elfos ya no está, junto con el gran árbol espiritual y las almas que apoyaban. Las brujas perdieron su hogar y muchos empiezan a perder su poder. La situación cada vez se complica más, pero aún así todo este escenario no deja de ser uno bastante extraño, porque en todo caso, como menciona Roderick, para los Kushan sería muy fácil destruirlos con una fuerza tan grande desde un inicio, a no ser que estos últimos tengan otro propósito. Por otra parte, tenemos otras escenas interesantes como el avistamiento del príncipe Silat en el barco del hechicero Daiba, como también Guts levantándose de manera simbólica, quien aparentemente ha aceptado el poder de la bestia. Más adelante analizaremos este apartado. El capítulo finaliza con los pensamientos del personaje de Roderick, quien nos dice lo siguiente: nos hemos adentrado en un mundo desconocido, haciendo una alegoría a los capítulos del resurgir de la fantasía, terminando el capítulo con la increíble aparición de Riker al lado del ejército Kushan, con una cita que reza: Guts es capturado, el destino del grupo está envuelto en la desesperación. Antes de pasar al área de las teorías sobre este capítulo, quisiera presentarles un video muy poco visto, pero que complementa a la perfección los sucesos de este capítulo. Un hombre yace en el suelo, sumergido en su locura. Una luz de esperanza se dirige en busca de Casca, y el Imperio Kushan toma el barco en ausencia de ambos, atrapados, ambos cuerpo y alma. ¿Qué destino les espera al equipo? Anteriormente ya habíamos planteado demasiadas teorías acerca de lo que podríamos ver más adelante en la historia, pero a manera de resumen, podríamos decir que en el próximo capítulo se le dará seguimiento a los acontecimientos en el barco. Siguiendo un orden cronológico, podríamos ver a Guts perdiendo el control de la armadura Berserk, al ver cómo la bestia de la oscuridad ha sido liberada. La única manera para liberar a Guts de este trance, y que no sea una amenaza para todos en el barco, sería a través de un poderoso ser mágico, descartando al niño de la luna por razones obvias, por lo cual si Shirke no aparece rápidamente para solucionar este problema, el candidato más lógico para este caso sería el mismo Daiba, antiguo hechicero del Imperio Kushan, y sería gracias a este personaje que se explicarían algunos temas como la invasión al barco, como también dar una explicación de cómo dieron con su paradero, terminando con la repentina aparición de Riker. No olvidemos cómo en la saga de capítulos de la ciudad de Falconia, el personaje de Riker ha formado un nuevo grupo que se opone en contra de la voluntad de Griffith, siendo el príncipe Silat y Daiba, siendo este último quien ha creado un fuerte vínculo con Erika, ya que esta última se ha preocupado enormemente por él. Al final, todos terminan dirigiéndose a la aldea del príncipe Silat,
al ser uno de los pocos lugares habitables en el mundo por la situación del Gran Rugido y el árbol Helix, el árbol Yggdrasil. Desde mucho antes que Kushan comenzara su cruzada, nosotros, los Vakiraka, hemos vivido en una aldea oculta en unas tierras impenetrables. Todos los aldeanos son guerreros entrenados en golpes mortales, y ni siquiera los espíritus se acercan. Nuestro emperador demente ha caído. Consideré jurarle lealtad al halcón como cualquier otro Kushan. Sin embargo, nunca le juraría lealtad a alguien que no sea humano. Igualmente, con esta posibilidad en mano, puede que todos en el barco se dirijan a la aldea del príncipe Silat para estar a salvo por el momento, explicando también que los soldados Kushan están siendo controlados, como en el caso de los familiares, por el mismo hechicero Daiba, dándole más sentido de por qué no atacaron a nadie cuando estos últimos tomaron el barco, además de tener mayores defensas militares. Podría ser una posibilidad, porque como recordaremos, el imperio de Ganishka ha sido destruido en gran mayoría por el mismo emperador Ganishka al convertirse en Shiva, y los pocos soldados restantes se han unido al ejército de Griffith, aunque también cabe la posibilidad de que algunos de ellos se hayan vuelto nómadas de pequeños grupos, o sea, mercenarios. Del mismo modo, este punto se conecta con la siguiente cuestión. Posiblemente Riker y los demás lograron dar con el paradero de Guts gracias a que Daiba conocía el lot que emana la armadura Berserk al ser poseída por la bestia de la oscuridad, utilizando las ramas del árbol del mundo para poder llegar a ellos. Esto no es para nada algo descabellado, puesto que Sonia explica que solo aquellos que tengan un sentido especial, como ella y Griffith, podrían cruzar el camino sin perderse. Ya hemos visto a Shirke utilizando este camino, como también Sot, así que no suena nada ilógico que un hechicero poderoso como Daiba pueda tener acceso al mismo camino que ellos, además de tener a todos los Kushan controlados con magia oriental para que no desaparezcan en el recorrido. En fin, todo se resume en el grupo de Guts llegando a estas tierras del príncipe Silat para ser nuevamente invadidos por Griffith y su ejército de apóstoles, ya que el imperio Kushan, como los Vakiraka, se encuentran en el este, y tomando en cuenta el time skip de una semana, Guts y los demás bien podrían encontrarse ya en ese lugar. Esto lo digo en base a una entrevista hecha hacia el mismo autor, donde menciona que Guts y Griffith tendrán varios enfrentamientos antes de llegar a la resolución final. Sin embargo, tomando en cuenta el repentino fallecimiento de Kentaro Miura, y cómo Koji Mori tratará de respetar todas las ideas originales de su mejor amigo, la premisa puede verse alterada al no conocer con exactitud algunos puntos clave que Miura hubiera implementado a la narrativa. Aún así, confío ciegamente en el trabajo de Koji Mori como al de Studio Gaga, porque para serles sinceros, yo aquí veo un paralelismo y un déjà vu demasiado bestia. Ahora pasando al área de las teorías, debo de decir que estoy impresionado al ver cómo varias de nuestras ideas se han vuelto realidad en la obra, desde la aparición de Riker y los Kushan, hasta el despertar de la bestia de la oscuridad. Una vez abordado el tema, está claro que el personaje de Riker fue en busca de Guts con la ayuda de Daiba y los Kushan, con el objetivo de detener a Griffith. Incluso me arriesgo a teorizar de que la profecía de Sonia sobre el búho y el Milano será realidad en territorio kushano, un detalle ya comentado en este video. Pero si aún así existen dudas sobre cómo dieron con su paradero, recordemos de cómo el destino de Riker ya había sido leído por una gitana en el capítulo 74, titulado La Hora Prometida, por lo cual no estaría tan descabellado que una gitana del Imperio Kushan o que el mismo Daiba pudiera encontrarlos con su magia kushana, puesto que hablamos del mismo personaje que puede invocar dioses, controlar un ejército poderoso de criaturas y crear un Behelit artificial. Y recordemos que Guts tiene su Behelit. Como digo, más que errores argumentales, el factor está en prestar atención a los detalles.
Para finalizar, es obvio que Guts ha aceptado el poder de la bestia, teniendo este plano que hace una especie de simbolismo de él dirigiéndose al fuego de la criatura, un elemento muy utilizado por Miura, o quizás solo sea Guts poseído por el Berserker, a punto de atacar a los Kushan. Me gustaría comentar mucho más al respecto, pero ya sería repetir varias teorías y temas que ya hemos tocado en anteriores reseñas, por lo cual te invito a revisarlas. Aquí tendrás una lista de reproducción con todas ellas. Notas escritas de teorías, ya sabes. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, con esto finaliza la reseña y análisis de este nuevo capítulo. Uno muy bueno, la verdad, ya que responde algunas preguntas que han dejado capítulos anteriores, como también dar más contexto sobre los hechos. Igualmente, en cuanto al dibujo, es uno muy bueno. Se nota que cada vez Studio Gaga encuentra ese equilibrio al momento de representar ciertas escenas, perdiendo el miedo de actuar por sí mismos. Tenemos diálogos extensos llenos de sustancia que hacen avanzar la trama. Tengo mucho que comentar, en serio, tengo muchos temas que me gustaría hablarles, pero temas como el de Guts y la bestia lo comentaremos en este video de 40 minutos, en donde doy algunos spoilers sobre el final de Berserk, para que estén pendientes a su estreno. Como siempre, no olvides suscribirte si te gusta el contenido, deja tu like y un comentario, ya que con eso me ayudas bastante para que el algoritmo de la plataforma recomiende mi trabajo. Comparte el video para hacer crecer aún más esta comunidad. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. Los links los encontrarás abajo en la descripción. Antes de terminar, quisiera avisarles que el día domingo habrá directo en el canal de Bonfire, en donde habrá varios invitados especiales. Por último, un saludo y mil gracias a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago, y si deseas formar parte te invito a darle clic al botón de unirse. Un saludo a nuestro amigo Diego de Chile por sus palabras de apoyo. Antes de concluir este video, esta parte no tiene guión, he leído comentarios en foros de Berserk de que la historia perdió su esencia, ya saben, el típico meme tablos, y que Miura ya no es nada porque no está en Berserk actualmente. Pero miren, quisiera hacer esta analogía con las hamburguesas. Tenemos una hamburguesa de comida rápida y una hamburguesa casera. Si tú tienes hambre y no quieres esperar un largo tiempo, vas por la comida rápida. Te llenas, es deliciosa y todo bien, porque tienes el producto rápido. En cambio, la hamburguesa casera que es hecha en casa está hecha con amor, con cuidado al detalle, con una cocción excelente y perfecta, y sabe más rica porque es natural, la haces con amor. En cambio, lo otro es más industrial. Con el paso del tiempo te darás cuenta que la comida rápida te hace daño, pero en cambio la hamburguesa hecha en casa, la hamburguesa hecha con amor, es deliciosa y no afecta a tu salud porque es saludable. Algo así son los capítulos de Berserk. Si tú quieres que la serie termine rápido, con el pasar del tiempo tendrás un disgusto porque dirás, hubieran planeado mejor las cosas a un ritmo más lento. Es una analogía muy rara, pero básicamente así está el fandom de Berserk. Yo prefiero tener la hamburguesa hecha con amor y con cuidado y con mucho respeto, que algo simplemente hecho para vender y ya. Y bueno, eso sería mi comentario. Nos vemos muy pronto, lean Berserk y buenas noches.